Perfecto. Bueno, pues hola, buenos días. Muchas gracias por acompañarnos una vez más en una actividad del Grupo Joven de la Fundación Internacional para la Libertad. Yo soy Cristina Olivares y hoy vamos a hablar sobre Cuba. Y para ello, pues estamos acompañados de los periodistas del Diario de Cuba, Jorge Enrique Rodríguez y Osmel Ramírez Álvarez, que se encuentran actualmente en Madrid porque van a estar aquí unas semanas y pues claramente no podíamos tampoco desaprovechar esta oportunidad. Así que bienvenidos, muchísimas gracias Muchas gracias. por acompañarnos y bueno, como siempre os comento, esta charla se va a grabar y la vamos a subir a nuestro canal de YouTube y la compartiremos también por Twitter y por Instagram para que podáis pues verla las veces que queráis. Así que, pues bueno, bienvenidos de nuevo y no sé, me gustaría comenzar pues con una pregunta. La verdad es que así que me dijeron que estabais por Madrid, lo estuvimos comentando con Nacho, que es el coordinador del grupo joven, pues nos hacíamos como esta pregunta, ¿no? Porque al final vosotros sois periodistas cubanos que vivís, ¿no? en Cuba, pero que publicáis en un periódico que se edita fuera de Cuba, en Madrid creo que se edita, ¿no? El Sí. diario de Cuba. Entonces, pues nos surgió como esta pregunta, que era que si en algún momento vosotros habéis sentido que no podíais hablar de ciertos temas o que no podíais profundizar alguna noticia por, no sé, por temor a alguna represalia hacia vosotros, hacia vuestra familia, o que por el contrario, porque también está como este otra posibilidad, que por el hecho de publicar en un periódico fuera de España, que tenéis esa, o sea, fuera, perdón, de Cuba, que tenéis esa libertad, os ha hecho pues que podáis escribir de todo y que sintáis que tenéis como una responsabilidad, ¿no? Para con Cuba, los cubanos, de investigar y contar absolutamente todo. Yo No creo sé que es si un me... poco de las dos cosas. Es un poco de las dos cosas. Sí, Trabajar en un medio independiente te permite tener la posibilidad de contar la Cuba real, claro. la que no se puede contar en los medios oficiales si trabajamos en ellos, donde hay censura. En los medios independientes no hay censura. Mm, Podemos abordar los temas reales, las cosas que suceden en la vida real. Hay de eso. Ahora, está lo otro también, en que esa realidad, contarla en un sistema cerrado como Cuba, claro, donde no hay libertad de expresión, te enfrenta al sistema. Y eso trae consecuencias, consecuencias que eres reprimido por la seguridad del Estado, por la policía política. En mi caso lo he sufrido, 2 veces he estado detenido por 3 días cada vez. He sufrido incautación de mi medio de trabajo, numerosas citaciones, atemorizamiento de la familia, amenazas. He sufrido eso y esto es constantemente que uno siente el temor de lo que está sucediendo y lo sufre también la familia. Y tiene muchas consecuencias en el ámbito laboral, en el ámbito de tu desarrollo social. Es decir, que hay de las dos cosas. Tenemos esa libertad de poder contar una Cuba más real y sufrimos las consecuencias de hacerlo eh, por la represión que sufrimos por parte del sistema. claro, totalmente. Jorge. No, también hay otro aspecto que casi siempre no se suelen abordar o pasan a un segundo plano, como es, por ejemplo, el problema económico, ya que, por ejemplo, la condición de ser un periodista independiente o opositor dentro de Cuba te impide que uno pueda tener otro, digamos, un negocio privado, un emprendimiento privado, ¿no? Entonces solo dependes de lo que colabores con, en este caso nosotros que somos de Diario de Cuba y para, por ejemplo, nos piden colaboraciones de otras plataformas de monitoreo sobre Cuba. Si, es decir, esa es la única opción que tenemos, trabajar en Diario de Cuba o tener la suerte, que en este caso Osmel y yo la tenemos, de ser convocados a otras plataformas que monitorean el tema de Cuba, ¿no? Y entonces con esto intentamos se balancea, ¿no? El tema económico para sustentar a nuestras familias porque, repito, el régimen cubano nos impide hacer cualquier tipo de actividad que no sea esta que hacemos, que por supuesto tiene las consecuencias que Osmel tuvo que narrar. Esto también corremos el riesgo, por ejemplo, en el caso de entablar nuevas amistades o nuevas relaciones amorosas, ¿no? Porque
también existe este tipo de amenaza, esta persecución y hostigamiento con nuestros familiares, con nuestros amigos, con nuestras personas cercanas, pero también para, digamos, a futuro, que era una relación de amistad es complicado. Tenemos que decir desde el inicio de una relación, mira, nosotros somos opositores o periodistas independientes, ¿no? Y esto como que limita nuestra vida personal. Y de esto se habla muy poco, ¿no? El efecto psicológico que tiene el hecho de hacer este trabajo, de estar constantemente con esa presión y ese estrés de que es un régimen que te obliga a aislarte de la sociedad. Totalmente. Inevitablemente, aunque tengamos miedo, implica un acto de valentía, porque crea un estigma, un sistema cerrado, donde totalitario, donde todo el Estado tiene un control férreo, un control social férreo. Hemos encontrado un espacio de equilibrio para sobrevivir, pero es todo el tiempo así, bajo amenaza, bajo el miedo. Y por supuesto, tenemos miedo, a pesar de que implique tener un acto de valentía, pero lo hacemos con miedo, por supuesto. Claro. ¿Y en algún momento habéis pensado dejarlo? O sea, no, no digo para futuro, digo, en algún momento del pasado ha Es algo que te ocurrido aconseja, algo que habéis dicho, hasta aquí, no puedo. es algo que te aconseja permanentemente todo el que te conoce. Todo el que te conoce, familiares, amigos, dice, deja eso, no hagas eso, porque es que estás enfrentando un poder muy fuerte. ¿Qué pasa? Que en el caso de mío particular, seguramente el de Jorgito y de la mayoría, se trata de un problema ya de principios de que es tu libertad de expresión. Cuando tienes que renunciar a eso, te sientes, no te sientes, sientes que bajas como ser humano. Y lo que uno llega a plantearse, lo que se plantea todo el mundo en el caso de que la situación llegue a un punto X, se trata de irte prefieres irte del país que renunciar a una condición básica del ser humano como tener libertad de expresión. Después que entras en esa dinámica, es muy costoso desde el punto de vista interno Mm, eh, dejarte pisotear a ese nivel y la gente prefiere emigrar. Lo hemos valorado siempre. Buscamos el equilibrio y seguimos trabajando, pero llega un punto en que la gente escapa. Es lo que pasa. claro. Nosotros nos hemos mantenido en Cuba. Hemos podido lograr ese equilibrio hasta ahora y hemos resistido Por, hasta e- ahora. por Claro. ejemplo, el hecho de que en esta ocasión nos hayan dejado salir de la isla. Osmel es uno de los periodistas independientes que más tiempo estuvo regulado de salir al exterior desde 2017, ¿no? Claro, Tres eso años y también medio. os lo quería preguntar, el hecho Sí. de haber 3 años y salido de medio. Cuba y poder entrar ahora a finales de Ahora septiembre. hay una posibilidad, ahí existe, Nunca sabemos si podemos entrar. no sabemos si nos van a dejar entrar o no, es algo que solo lo sabremos cuando intentemos abordar un avión de regreso aquí en Europa, ¿no? Mm. Eh, Osmer, como te decía, estuvo de 2017 hasta este año regulado. A mí me regularon en el 2018 unos 8 meses más o menos. En el caso de la pregunta que hacías, para mí no es una opción dejar de hacer lo que hago. Es simplemente no es una opción. Por supuesto, con lo que decía Osmel, se valora el hecho de salir de Cuba en caso de que el hostigamiento se ponga brutal, ¿no? Pero para mí el hecho de decir hasta aquí no es una opción, porque lo que plantea Osmel, yo estoy subordinado a eso 100%, ¿no? Es mi dignidad, es mi interés como ser humano, es mi principio como ser humano también, y es un reclamo que el derecho de ser persona, mis derechos humanos es un reclamo, y es un derecho inalienable, como bien refleja la Carta de las Naciones, de la Carta Universal de los Derechos Humanos. No hay manera. Y no solo es por lo de la Carta Universal de los Derechos Humanos, sino porque precisamente soy un ser humano que tiene sus derechos, derechos que me otorgan el día en que nazco y que se Inalienable. extinguen el día en que muero. Entonces, no puede haber nada por encima de la voluntad de una persona. Entonces, para nosotros, al menos, bueno, me habla en su nombre, yo hablo en el mío, hablamos mucho, nos conocemos hace años, hablamos mucho y estamos en esa misma posición, ¿no? En todo caso, la única manera en que pueden incluso hacer que me quede fuera es si me presionan por mi hijo. Hasta ahora no ha sucedido que me hayan presionado con mi hijo, pero mi hijo, por ejemplo, está en edad de servicio militar Ajá. eh, y hay un claro temor de que en caso de que yo salga de Cuba y no regrese,
haya una represalia contra mí, ¿no? Y en el caso de Osmel, por eso es que no queremos tener la opción de irnos nosotros solos. Si no es con nuestra familia, no nos vamos, nos quedamos ahí. Totalmente. Y hay una triste realidad con todo eso, que no tenemos una válvula de escape. Estamos aquí porque ni sabíamos si nos iban a aprobar las visas. Él no se habían aprobado. Tuvo que pasar trabajo para la visa. Habiendo salido 14 veces del país y vuelto. Sí, luego de Eh, salir 14 veces y de ahí, viajar 6 veces a España, España me niega la visa en el no, séptimo viaje. lamentablemente las democracias no tienen un trato diferenciado con lo que nos estamos arriesgando dentro. Los mecanismos incluso que Estados Unidos tiene creado para beneficiar al pueblo cubano por la represión no nos funcionan a nosotros, funcionan para todo el mundo menos para nosotros. Yo, por ejemplo, si tuviera que salir del país con mi familia, no tengo un mecanismo para hacerlo, pero el parol humanitario funciona para las personas que no se meten en política, para las personas que se entiende que no se metan. Pero por lo que damos ese paso al frente, estamos solos, lamentablemente, en eso. No existe programa de refugiados. Yo ni sabría para dónde irme, ni tengo los recursos económicos para hacerlo, porque cuando uno entra en estas cosas, te siente limitado incluso a las cosas que hacen otros ciudadanos y adquieren recursos económicos. Incluso muchos familiares temen apoyar a un periodista independiente, a un disidente, porque los marcaría para volver a Cuba de visita a ver a su familia. Es decir, que estamos solos en eso. El programa de refugiados no existe y el programa de parol humanitario no tiene un capítulo para las personas que luchan por la libertad de Cuba. Y hay lamentablemente es así. Un detalle importante, y es que luego del 11 de julio de 2021, el 11 de julio, después del 11J, hubo esta última oleada que es inédita de éxodo, muchos cubanos, es decir, ciudadanos civiles, apelaban al miedo creíble y le daban la residencia. Sin embargo, a nosotros nos exigen una entrevista, por ejemplo, en el caso de miedo creíble. Entonces hay una contradicción en que si yo soy periodista independiente y opositor dentro de Cuba, yo tendría que explicarle a la inmigración de Estados Unidos un miedo creíble, ¿no? Entonces, como que no hay una mirada sincera, y lo digo a título personal. Objetiva. No hay una mirada sincera y objetiva sobre los opositores y periodistas independientes dentro de Cuba. Es inadmisible, por ejemplo, que personeros del régimen cubano de distintas áreas, sean periodistas, sean deportistas, sean artistas, obtienen fácilmente la visa B2 de 5 años con entrada múltiple, y sin embargo a nosotros no hay un mecanismo ahí que lo pueda valorar. En este caso, que como Osmel lo decía, que eso funciona como una válvula de escape. En un momento determinado hay una presión sobre uno y uno no tiene que estar a esa hora, ir a una embajada, no a pedir asilo político, ¿no? Sino que ya tienes una visa hacia los Estados Unidos con el cual hay un compromiso. Estados Unidos tiene al igual que España, tienen un compromiso con la sociedad civil cubana, y Estados Unidos con los opositores y periodistas independientes. Pero en la práctica no funciona así. Nosotros estamos aprovechando cada espacio en que nos dan la voz para poder denunciar esa parte, por supuesto, porque es muy importante, ¿no? Alertarlo, sí, porque creo que si el interés es ayudar a las personas que están en situaciones, lamentablemente no es mi interés irme de Cuba, pero pienso el día que tenga que hacerlo, claro. no hay nadie que me pueda ayudar, ni las personas que conozco, ni existe una organización en ningún lugar que nos apoye. Claro, sí. Es la realidad que tenemos. Ahora, nosotros, eso no nos detiene, porque nosotros no trabajamos en función de emigrar, trabajamos en función de contar la realidad de Cuba, y queremos envejecer en Cuba, no queremos irnos de Cuba. Es la realidad. Queremos que Cuba cambie, que Cuba mejore. Es la realidad, y no nos centramos en la válvula de escape, pero hay que señalarlo. Y en este caso, en el caso mío, Osmel, no, es decir, soy periodista independiente como Osmel también, pero yo me considero, no, soy opositor político también, ¿no? Y Osmel también se identifica como opositor político, es decir, pero no pertenecemos a ninguna organización política, porque es nuestra decisión personal, no es obligatorio que tengamos que pertenecer. Entonces, los que no pertenecemos por nuestro propia voluntad a una organización opositora en Cuba, estamos vulnerables en ese sentido, ¿no? Claro. No quiere decir que los que pertenecen a una organización lo tengan fácil también, no es así, pero más difícil. Pero ellos están dentro de un paquete que se considera para vosotros. Exacto, ¿no? Claro, nosotros tenemos todo el apoyo de Diario de Cuba, sí, Diario de Cuba, pero sí. estamos hablando de otras instancias, ¿no?
Y Claro. nada, eso Claro, el diario de Cuba no decide lo de las visas, por ejemplo. a ¿no? grosso modo, esa es la realidad que tenemos a la hora de hacer el periodismo independiente. Totalmente. ¿Y sois muchos compañeros, los cubanos que En Cuba trabajáis? quedamos poco, en Cuba Yo quedamos creo poco. que podemos decir más o menos, a ver, yo creo que en Cuba Una quedamos, playa de es decir, periodistas quedamos el independientes, 15% de los de los periodistas 15 independientes que habían hace 5 años, o hace 2. porque los han obligado a muchos los han obligado al destierro, otros han salido y no lo han querido dejar entrar, a otros los han presionado y han pedido asilo político. Les han hecho lo mismo que a nosotros Mm, y se han ido porque realmente es atemorizante. Realmente, es No, claro. atemorizante. Y también vosotros tenéis las vivencias de estos compañeros que no han podido regresar. Que también exacto, eso claro. tiene que ser Sí, ojalá totalmente. y nos dejen regresar. Vamos a ver. Estamos Ojalá. cruzando los dedos. Totalmente. Madre mía. No tenemos de otra, no tenemos de No, otra. no, de otra, además de verdad. Todo se Y decide el 8 de marzo. Precisamente es el Día Internacional de la Mujer, ¿eh? Se decide el 8 de marzo si sí, no hay un justo, problema. justo. Sí, justo, sí. Ojalá que sí. Y madre mía, si es que hay 100.000 temas ahora mismo que están mal en Cuba Sí, de los que podríamos hablar, por desgracia. O sea, la inseguridad que hay ahora mismo en Cuba, bueno, sobre todo la gran violencia hacia las mujeres, eh, de todo, la inflación, de todo. Bueno, el hecho que esto me llamó mucho la atención, que no se puede decir pobreza, ¿no? Se tiene que decir vulnerabilidad. miseria. Ah, sí, sí. Vulnerabilidades. El término, o sea, no se puede Y decir. eso es algo que en Cuba, desde que triunfó la revolución, a todo se le ha cambiado el nombre. El eufemismo Son el eufemismos. eufemismo como discurso Por oficial. ejemplo, Total, totalmente. desde que triunfó la revolución, desde que comenzó el sistema actual que hay en Cuba hace 65 años, a un cliente no se le podía decir cliente, se le decía consumidor. Las calles fueron cambiadas de nombre, ese tipo de cosas ha sido siempre una constante. Actualmente una crisis es una situación coyuntural. Eh, un, una persona en estado de paupérrimo es vulnerable, ¿no? Y realmente en Cuba hoy, Díaz-Canel, por ejemplo, en la cumbre de la CELAC, creo que fue hace poco en la isla del Caribe, en su discurso decía que en América Latina habían 185 millones de pobres. De esos 185 millones de pobres, hay 11 que son cubanos, que es Bueno, el 100% de la población Sí, cubana. sí. Y decía que había 75 millones de personas en situación de extrema pobreza. Bueno, al menos 10 de Sí. esos 75 son cubanos. Y es la realidad. Nosotros, el sistema cubano, el bloqueo que ellos llaman bloqueo, que es el embargo norteamericano, existe. No podemos decir que no, y tiene un efecto, por supuesto. Es la segunda causa, esa enemistad y esa tensión con Estados Unidos, que la crearon ellos mismos al tener, quitarle esas empresas a Estados Unidos bruscamente, al romper relaciones de esa manera, crearon un problema con Estados Unidos que actualmente Cuba se esfuerza por recibir inversión de capitales. Y en aquel momento cerró todas las inversiones de capitales y se quedó con todas esas propiedades. Bueno, crearon un conflicto. Ese embargo que dura ya más de 60 años es un problema de la economía cubana, por supuesto, pero un problema que crearon ellos mismos y no lo han podido Y que resolver. tienen que Y solucionar. que los únicos que lo pueden resolver Son ellos. son ellos mismos. No es una cosa que Estados Unidos debe quitar unilateralmente, es que ellos mismos lo crearon y ellos mismos tienen la mano de resolverlo. Es la realidad, es como yo lo veo. Es la segunda causa de la situación paupérrima que tiene Cuba, de la situación terrible que vive la economía cubana. La primera causa es el sistema, que no funciona y no sirve. Y a nadie le gusta en Cuba ese sistema. El pueblo cubano completo ya está consciente de que ese sistema no funciona. Ellos son la primera causa. Ese sistema que ellos han impuesto es la primera causa. Entonces, ¿por qué hablar de la segunda? Vamos a resolver la primera. Y que resolviendo la primera se resuelve la segunda. Y resolviendo la primera se resuelven todos los problemas de todos los cubanos. Sí, sí. Ellos, Es la realidad. hay una cosa interesante con respecto, ¿no? Que es que nadie en Cuba, ellos se empeñan en decir que, por ejemplo, los opositores y periodistas independientes negamos el embargo. Nadie en su sano juicio podría negar la existencia de un embargo porque eso está ahí, eso está en papel, ¿no? Ahora, ¿a quién le toca solucionar eso? Al régimen cubano. Eso no lo soluciona Estados Unidos, eso no lo soluciona ninguno de nosotros. Esa solución está en manos de ellos y no han tenido nunca
desde Fidel hasta Díaz-Canel, no han tenido ni han querido tener la voluntad de solucionar ese tema. Ellos lo que piden realmente es que Estados Unidos los ayude a, a tenernos así como estamos. Es increíble eso. Yo pienso que es una pérdida de tiempo hablar del embargo. Yo hablo del embargo cuando me preguntan nada más, porque yo me dedico a hablar de los problemas que están en las manos de los cubanos y que hay que Totalmente. resolverlos. Y en las manos del gobierno principalmente, que tiene cautiva la soberanía de Cuba, porque ellos tienen todo el poder decisorio en Cuba y nosotros como pueblo no tenemos ningún espacio democrático para poder cambiar las cosas. Entonces todo está en sus manos, que tengamos democracia o que el embargo cese. Lo que tácitamente, hipotéticamente está en manos del pueblo es poder sacarlos del poder, pero lamentablemente bajo un sistema totalitario no hay espacio cívico para que un pueblo se organice y para que un pueblo pueda tener una articulación y pueda decidir sobre su futuro. Y es lo que mucha gente no comprende cuando hay control social férreo, cuando hay un sistema totalitario. Todavía ningún pueblo ha podido sacar un gobierno totalitario. La gente lo ha hecho luego que el totalitarismo ha cedido, se ha aflojado por causas externas o internas, o por voluntad, o por un desgastamiento natural. Pero es la realidad. Y hay una cosa también que es muy importante, que también yo creo que poco se aborda, ¿no? Y es que en la práctica y en la realidad dentro de la isla, el embargo es lo que menos impacto tiene sobre la vida del cubano de a pie, porque digamos, el descenso del estándar en la educación, es decir, que Sí. cada día hay menos nivel educacional, menos nivel cultural, eso no es culpa del embargo. Que, que no haya libertad de expresión no es responsabilidad del embargo. Que exista una ley de asociaciones que usted no puede asociarse, usted no puede reunirse con más de 15 No es personas, problema digamos, del embargo. no es problema del embargo. Que usted no Y toda la pueda... crisis sanitaria que ahora mismo está viviendo Cuba. Pero, por ejemplo, sí, viandas. Cuba es un país que puede producir viandas para 200 millones de personas. Mm. ¿Y por qué en Cuba no hay viandas? No hay granos. Podía producir para 200 millones de personas con las tierras que tiene Cuba. Cuba podía estar produciendo azúcar. ¿Por qué Cuba tiene que comprar azúcar en el extranjero y vendérsela a las personas a un precio altísimo? ¿Por qué en Cuba no le pueden llevar ni siquiera la cuota esa básica normada de azúcar? ¿Por qué una libra de azúcar? ¿Por qué el salario de un jubilado al mes, después de haber trabajado 40 años, alcanza solamente para comprar 5 libras de azúcar? Si Cuba producía hasta 8 millones de toneladas de azúcar. Ahora, ¿por qué, como Obama le explicó en aquel discurso que dio en La Habana cuando el deshielo, dijo Obama, es cierto, si el embargo no permite que que entre fertilizante a Cuba, ¿por qué Cuba no es líder en la producción de alimentos orgánicos que no lleva fertilizante? Es porque el sistema no funciona. En Cuba hay al menos 2 plantas de siderúrgicas que funcionan con petróleo producido nacional y todo. Y cualquier vehículo viejo lo derriten ahí y pueden hacer bisagras, clavos. ¿Por qué en Cuba no hay clavos, no hay bisagras? ¿No? Es decir, que tiene que ver el embargo con eso. Es decir, que es el sistema que no funciona. Y entonces, esa es la principal causa de nuestro problema. El sistema no funciona y ellos están encaprichados a que tiene que funcionar. Y van a hacer muchos experimentos más porque tienen el poder de hacerlo. Es la realidad. El embargo es la justificación y es cierto que existe, pero es un embargo que se buscaron ellos mismos y que no han hecho nada por resolver ese problema. Como no han hecho nada porque el sistema funcione y porque nosotros tengamos un país realmente democrático, justo, porque los objetivos que tienen ellos en el papel a todos nos gustan, tú los lees y te van a gustar, pero la realidad es otra. Hay un ejemplo claro de hasta dónde el embargo tiene una responsabilidad y hasta dónde las propias políticas instauradas por el régimen son el verdadero responsable. Es los cines. En Cuba desaparecieron los cines. ¿Por qué desaparecen los cines? Porque el régimen, desde el inicio de la revolución, instauró que el ICAI, que es la industria de cine de Cuba, solo tenía el papel de distribuir las películas. La recaudación de esos cines era del poder popular, es decir, una entidad gubernamental llamada organizaciones de masa, La ¿no? burocracia. Entonces, como el ICAI no tenía remuneración por el trabajo que hacía, al no tener mantenimiento de sus cines, porque el poder popular no invertía la recaudación en poder sostener esos cines, pues los cines se fueron deteriorando uno tras otro, hasta que entra la gran crisis de 1990, que el régimen decide otra vez decir, rectificar,
que el ICAI se haga cargo de los cines. El ICAI dijo, después de 50 años, no, solo me voy a quedar con 5 cines, que es el proyecto 23. El resto de los cines en La Habana desaparecieron. Si no hay un circuito de cine. Eso es un ejemplo claro de que el embargo no es quien determinó que los cines se fueran cayendo poco a poco, como ellos siempre hacen creer. Si las escuelas se están cayendo, es culpa del embargo. Si los policlínicos se están cayendo, es culpa del embargo, que no nos deja comprar piezas de repuesto, que no nos deja comprar aquello, pero es tu propia política de control quien hizo que ese sistema de cine colapsara. Ese es un ejemplo Totalmente. claro de quién Simplemente, tiene Al final culpa. siempre le echan la culpa a exacto. otros cuando son ellos Simplemente no mismos los que están funciona. generando todo esto. Simplemente no funciona. Totalmente. Simplemente no funciona. Totalmente. Y me gustaría también lanzaros como, no una última pregunta, porque luego seguiremos charlando, pero porque esto me parece muy, muy interesante también. Vamos a hablar, si os parece, sobre el sistema sanitario en Cuba. La Sistema cantidad. sanitario, el sistema sanitario en Cuba era una de las pocas cosas que funcionaba más o menos. Sí. Era una de las pocas cosas que la gente sostenía a la gente atada al sistema. Mm. La gente veía que nada funcionaba en la economía, pasaba mucho trabajo para alimentarse, para muchas cosas. El transporte, las calles llenas de huecos. Nada funciona en Cuba hace La años. vivienda. Desde nunca ha funcionado bien Cuba. Pero la gente decía, el gobierno gasta lo poco que tiene en que los hospitales funcionen y en Mm. que las escuelas tengan, aunque sea, están en malas condiciones a veces, pero funcionan, hay maestros, hay un lapicito, hay una libretica, Hay un amorcito. hay un libro viejo, pero está ahí. Había una meriendita en la escuela para los muchachos seguir por la tarde. Pero ahora te diré que lo que está sucediendo es inédito. Los hospitales en Cuba, no hay un lugar más insalubre en Cuba que un hospital. Es increíble, el lugar más insalubre que tú puedes encontrar en Cuba es un hospital. Los baños de los hospitales son asquerosos, disfuncionales, no funcionan. Las personas enfermas tienen que entrar con el orina en el piso, no funciona el agua, no funciona nada, no hay agua en los hospitales. Saber que en un hospital, yo por ejemplo, te pongo un ejemplo personal, antes de venir para España, porque hay muchas enfermedades en Cuba, pero tampoco venden medicamentos en la farmacia. Y entonces todo es con medicina verde, con gente que trae una medicina de fuera y te la revende. Increíblemente donde se gana tan poco. Y yo llevé a mi niña enferma y la doctora, no especialista, lo que hacía era a tratar de adivinar, no sé, parece dengue. No puedo descartar que sea una enfermedad respiratoria, un virus respiratorio, porque andan varios, pero no hay rayos X. Hace más de 2 meses en el hospital. Un municipio de 110.000 habitantes. No tenemos un termómetro para medir la temperatura. La tocaba y decía, se ve que tiene fiebre, pero no hay No hay, termómetro en el no hay hospital. reactivo para los análisis. Un hospital inmenso que tiene cientos de camas. Y tienen Eh, personal. sí, sí, de todos. Hay gente ahí, pero no hay con qué hacer nada. Claro. No hay con qué hacer un rayo X para ver si tiene los pulmones congestionados. La ocultó. No hay reactivo para saber si las plaquetas están bajas y es dengue. Bueno, me la tuve que llevar para mi casa, bajarle la fiebre con un termómetro que conseguí, tomarle la temperatura en la casa y después llevarla. Le hice el análisis, pero tampoco hablando con alguna gente para ver si le hacían el doctor de plaquetas, aunque sea del de la reserva, ¿no? No tenía reserva. A ese nivel está el hospital. Los hospitales andan así. Crítico, crítico, crítico. No, Ingresan las personas más bien como precaución, porque no tienen nada que hacer por ellas. Las personas que entran a terapia se pueden morir más rápido a terapia intensiva que si la deja fuera, porque tú no estás viendo lo que está pasando ahí adentro y realmente no tienen nada. Entonces, es una situación crítica, es más que lo que te puedo ¿Y contar. este cambio cuándo Hace un par de años para inició? acá que yo se creo está que deteriorando más todavía. 5 años más o menos para acá. De 5 años, De mira, 5 a todo viene desde que Venezuela empezó en crisis y empezó a cobrar el petróleo, porque era cambiado por servicio. De ahí vino el programa Más Médico, empezó a quebrar. Es la economía vinculada a la politiquería. Es lo que sucede. No es economía sólida. Es que la agricultura, le quitaron la inversión en la agricultura y el país también dejó de tener dinero con la pandemia, con el turismo. Luego de la pandemia, un país disfuncional que nada más tenía uno o dos sectores económicos, que destruyó las industrias, cerró las fábricas de níquel, las picó y las vendió en materia prima. Un país que rompió más de 100 centrales azucareros y que no ha sabido estimular la economía privada y todo es estatal y no funciona. Y al depender de servicios médicos bajo condiciones de semiclavitud
basado en la politiquería de los amigos de Cuba que los contratan y se van a hacer esas oportunidades en Brasil, en un grupo, vio mermada sus ganancias. El turismo con la pandemia bajó y luego no han podido recuperarse como otros países de la región porque la imagen país es muy mala después del 11 de julio, de reprimir al pueblo, de no tener combustible para los turistas poder echarle a los carros, de tener... Entonces los cubanos que venían y traían mucho dinero aquí, lo gastaban con su familia, están gastando ese dinero en sacar la familia de Cuba. Y es el éxodo que hay. Y entonces no vienen a gastar ese dinero en Cuba y ven mermado su dinero. Entonces las remesas son menos al mandar más gente para atrás. Y hablamos, Y toda esa cosa ha creado un cuadro de que un país que depende de esa economía tan endeble, de esa economía tan poco sólida y que no produce, ¿por qué no produce? Porque no libera la fuerza productiva, todo depende del Estado. Y el sector privado que le permite es un sector privado limitado y que ve una oportunidad en importar alimentos, que es lo que más se vende. Entonces, con tantas trabas que hay en Cuba, no van a ponerse a hacer una industria, ni van a ponerse a hacer al nivel que lo permiten, ¿no? Porque sería un poco suicida. Entonces, es una economía disfuncional completamente. Parece un círculo vicioso que ya no tiene solución. Estamos hablando de un sistema de salud que está colapsado desde la A hasta la Z, ¿no? Y aquí también entra a jugar el tema hasta dónde está la responsabilidad del embargo. Ok, bien, el tema está, por ejemplo, en que los médicos más experimentados, El embargo siempre ha estado ahí. los médicos más experimentados los han utilizado para esas brigadas, Para las misiones cubanas. para las misiones, ¿no? Sabemos perfectamente, eso no hay que explicarlo porque eso está ahí, ya está a la luz pública. Díaz-Canel en su momento lo afirmó de que el salario, es decir, el costo de estos negocios era una de las principales fuentes económicas para Cuba. Sin embargo, ese dinero no se invierte no se invierte en salud pública. Es la justificación. Que es la justificación. No se invierte en salud pública, te llevas a los médicos más experimentados y entonces el nivel de inversión dentro del país es para el turismo, no para salud pública ni educación. Entonces, ¿dónde está? Ahí no entra a jugar el embargo en ningún momento, ¿no? Y estamos hablando de que se quedan con el 75% del salario de esos médicos. Sí, de los médicos. Que Dina Rousseff se le escapó el salario en una intervención, no sé si era la CELAC, en alguna cumbre, y es que empezó esa gran investigación. Como sabemos que Cuba está acusada de esclavitud moderna con el tema de los médicos. Sí. Hablamos de que eso provocó un crecimiento de las negligencias médicas en la atención primaria. Es decir, si hay una oleada, en Cuba está la violencia de género, el feminicidio, pero también hay una oleada de muertes por negligencia médica. Sí, sí. Negligencia médica que no solo es responsabilidad de ese especialista, es el menos experimentado, pero que tampoco tiene los instrumentos, tampoco tiene las condiciones, tampoco tiene lo que necesita tener mínimo un cuerpo de guardia para atender lo primario. No hay un sistema. Hace poco se llevó a juicio, ¿no? Unos médicos. Sí, exacto, los utilizaron como chivo expiatorio. Pero fue... Yo no justifico a los médicos porque yo estoy en ese límite justo, ¿no? Pero yo digo, hay que ver, y eso lo dijo la doctora también, la doctora lo relató. Sí, quizás no es tan fácil decir fue por negligencia médica. Ella hizo lo que pudo con una aguja de lo que tenía a mano para un caso crítico, quizás si hubiese sido otra cosa, una fractura, algo, pero era complicado el tema del muchacho, llevaba recursos el tema del muchacho. Y nosotros somos testigos, yo soy testigo, mi padre le dio un ictus, yo sé lo que es un hospital por dentro. Y hay una cosa muy importante también, si uno le pregunta a un cubano de a pie en la isla, te va a decir que su principal temor es tener que ir a un hospital. No, ese es el principal. Estamos hablando de un país donde un blister de paracetamol o ibuprofeno llega a costar 900 o 1.000 pesos, casi la mitad del salario mínimo en Cuba. No están produciendo medicamentos, sin embargo, en la pandemia se aparecieron con 4 vacunas. Y entonces yo digo, en medio de una pandemia te apareces con 4 vacunas y no has sido capaz en todo ese tiempo de producir una pomada para la gran crisis de sarna que hubo en Cuba, porque atravesamos una crisis de sarna que hay todavía. Y yo recuerdo los trabajos tuyos que tú hiciste, el tema de la sarna, que aquello era, bueno, Diario de Cuba estuvo casi 3 meses, que el titular era la sarna en el país. No tenían ni siquiera para combatir algo tan simple como es la sarna, ¿no? Es decir, en conclusión, hablamos de un país que está hundido
y no precisamente por el efecto del embargo económico y financiero de los Estados Unidos con Cuba. Cuando salgan las estadísticas de muerte del año pasado, veremos qué incremento hay, porque en Cuba mueren entre 105 y entre 100 y 105.000 personas todos los años. Chico, Y en el año de la pandemia murieron 165.000, más de 60.000 por encima. más de 1.000 personas en Ciudad Ávila mueren anualmente de cáncer. Pero En una sola provincia, más de 1.000 personas anualmente mueren de cáncer en una de las provincias más pequeñas que hay en el país. tiene medio millón de habitantes. Veremos las estadísticas este año pasado y este año, porque muchas personas están muriendo que podrían ser salvadas por falta de $1, algo que cuesta menos de $1, cualquier bobería. Una cosa muy importante, el caso de la niña Amanda, y aquí vamos a ver cómo funciona Justo. el tema del embargo. Una niña de 2 años que necesita un trasplante. Ok, vamos a tocar la duda de que por culpa del embargo no hay disponibilidad para poder operarla, pero tampoco tienen la voluntad política de conectar con otros hospitales en España que estaban interesados en ese caso y no quisieron hacer absolutamente nada, y corrió a cargo de la sociedad civil cubana de lograr reunir un dinero y de lograr que le dieran una visa humanitaria a una niña. Entonces, quizás el tema del hígado, del trasplante, sea el embargo, pero ¿y lo demás? El caso de la niña Amanda, que no se pudo operar en Cuba, y el caso de todo lo que nos sucede a los cubanos, no tiene que ver con el embargo en primer orden, tiene que ver con decisiones políticas que en Cuba no se toman para que Cuba cambie hacia lo que tiene que cambiar, para que Cuba sea mejor. Y una Cuba mejor tiene que tener democracia política, libertad económica y derechos humanos plenos. Si no tiene eso, no puede ser mejor. Y es lo que no tenemos en este momento. Es lo que nos hace falta. Y en el tema de la educación en Cuba está en crisis tanto como la salud. Y es una crisis más silenciosa porque la educación no tiene un efecto inmediato como la salud. Claro. Un efecto donde todo el mundo tiene que chillar cuando tiene un problema de salud, cuando le duele, cuando un familiar muere, cuando un familiar está pasando un dolor y no tiene un medicamento, o está sufriendo una enfermedad penosa sin las condiciones que debe tener para curarse o para paliar el dolor. La educación es un deterioro silencioso. Hace años viene deteriorándose la educación en Cuba en todos los niveles. Los profesores trabajan con planes de clase que parecen, parecen programas humorísticos lo que llevan, hablando de la revolución, criticando a Estados Unidos, y los muchachos se ríen en las aulas porque todos tienen los padres afuera, o el tío o el padre, dependen de lo que mandan de Estados Unidos, están locos por irse para Estados Unidos, los estudiantes, su familia están loca por emigrar hacia Estados Unidos y viven de lo que le mandan de Estados Unidos y saben que en Estados Unidos hay un sistema mejor que el cubano 25.000 veces. Y entonces le están diciendo en la escuela que no sirve el sistema de Estados Unidos, que es malo y que el bueno es el de Cuba. Y los profesores tienen que decirle, porque me lo cuentan los niños, me lo cuentan. No, claro. Le dicen los profesores, de la puerta para afuera es una cosa, pero aquí aprendan a hacer tú, que es lo que va a dar prueba. No tienen moral para decirle que eso es verdad. Entonces, esos son los planes de clase con que están trabajando. Pero lo peor, tienen que decirle las pruebas a los muchachos para que aprueben, porque no saben nada. La asistencia en las escuelas a todos los niveles es desastrosa, porque o no hay corriente a la hora de salir para la escuela, no hay electricidad, o no hay electricidad ahora porque no hay cómo hacer los alimentos, no hay pan para desayunar, no tienen leche los niños pequeños ni nadie para desayunar, no hay azúcar. Y cuando están así, los padres nos los mandan. Pero lo peor que eso, siempre hay una plaga, hay 8 o 10 plagas en Cuba, que el dengue, que esto. La población está enferma. La gripe que andan. Y los muchachos no pueden ir a la escuela. Es una inasistencia tremenda. Las aulas siempre tienen 8 o 10 alumnos. Antes en Cuba no era así, había un rigor tremendo. La calidad de los profesores. Las maestras están con los teléfonos tratando de conseguir un novio fuera que le mande algo, o ver el familiar, que la medicina para mi mamá. Y están chateando en las clases. Sí, que no hay maestros. Nadie quiere ser maestro, no pueden maestros, sacarlo porque no hay maestros. En Oriente por lo menos hay, en La Habana no hay. Entonces, otra cosa, las bajas que tiene educación y salud es inmensa. Gente emigrando por el parol, se van para afuera por los coyotes, por Centroamérica. Entonces hay una baja tremenda. Se van para otros sectores, los maestros y la gente de salud y educación, que ahora tratando de subir un poquito el salario, que es insignificante. ¿Por qué? Porque se están yendo a trabajar a las MIPYME de vendedores, empaquetando cosas, para poder ganar 2 o 3 veces lo que ganaban, que tampoco es suficiente. Entonces, es una crisis tremenda. Los profesores universitarios luchando viajes para, aparentemente, como que van a un intercambio entre universidades, pero es para emigrar. Consiguiendo, no duran. En el medio de un curso, pierden 2 y 3 profesores. Los profesores que están impartiendo docencia
Antiguamente tenían que ser primero doctor, luego bajaron a máster. Ahora licenciados, recién graduados, alumnos, estudiantes, con asignaturas, con materias, porque no hay profesores. Pero empiezan 50 alumnos en una carrera, 100 alumnos en una carrera, y cuando termina a fin de curso hay 10 o 15 nada más. No, Porque se van a trabajar porque no le dan negocio. Y que no hay, por ejemplo, no hay Alimentos. lo que hablábamos también. Cierran las universidades por falta de comida. Lo que hablábamos también un tiempo, es decir, usted tiene un conjunto de carreras universitarias, pero no tiene expectativa de trabajo cuando termine. Si Claro. está colapsado el sistema total económico en Cuba y te gradúas de químico industrial, ¿a dónde vas a trabajar? Tú vas a un aula y de los 30 alumnos en un aula, hay 10 anotados en el paro humanitario, otros 10 luchando, otros 10 esperando reunir el dinero para irse por Nicaragua, y los otros 10, loco que aparezca alguien que le haga algo de eso. Entonces, Luego, es la realidad que vivimos en Cuba. ¿Qué atención pueden prestarle a esas clases si tienen la mente en otro lado? Es la realidad. Entonces, la calidad de los profesionales, la calidad de la educación. En Cuba tenía una calidad reconocida. Cuando yo era estudiante universitario, la calidad de la educación cubana era reconocida en toda Latinoamérica y en el mundo y, entero. no, somos y en testigos España también, vaya. Exacto. Sí, sí. Somos testigos de que realmente Y era. el rigor era muy bueno, era muy buen rigor. Yo tengo un compañero, por ejemplo, que hoy está de profesor en una universidad en Brasil, y él cuando salió en aquel momento, salió hace más de 20 años, se quedó sorprendido del bajo nivel que tenía la educación en Brasil con respecto a la que tuvimos en Cuba. Mm. Y tenía los hijos en la escuela y me decían, no se parecen nada a lo que tenemos allá. Hoy él sufre eso porque sabe que se ha deteriorado en Cuba. Me dice, teníamos un tesoro y lo hemos perdido. Entonces, todo eso se ha perdido en Cuba y no sé qué estamos sosteniendo ya, no sé. Cuba se sostiene, el sistema cubano se sostiene en este momento, no por el apoyo popular, porque el pueblo cubano está divorciado del sistema hace mucho tiempo. No, Se está sosteniendo del control social. las especialidades de vocación la masificaron. Ese programa que inventó Fidel, de ser enfermero, trabajador social, instructor de teatro, esas fueron Eso fue especialidades una que son de propaganda. vocación y ellos masificaron. Pero ya ni eso existe. No, claro que no, pero como decir, si gradúas 20.000 instructores de teatro, pero no tienes casa de cultura, Eso fue una estrategia. ¿cuál es la lógica de graduar 20.000 instructores de teatro? ¿Cuál es la lógica de masificar sin tener casas de cultura? ¿Cuál es la lógica de tener trabajadores sociales? miles De trabajadores sociales cuando no tienes un sistema de seguridad social en de Cuba? periodistas, Masificaron a los periodistas finalmente también. comunicadores sociales, ¿no? Masificaron también la medicina. Ahora, todo eso lo hizo Fidel antes de terminar su mandato, hace muchos años, porque fue una estrategia política para lograr porque Fidel siempre luchó porque el bienestar de nosotros fuera estadístico, que fuera en la práctica no importaba, eran las estadísticas. Tenemos 6, 7 niños muertos por cada 1000 nacidos vivos, tanto médicos por persona, no importa si el médico no tiene nada que recetar, no importa, pero tenemos los médicos, tantos maestros. Recuerdo que los alumnos por aula se usó en el mundo que se dio cuenta que había un indicador que tenía 30 y pico, y para bajarlo a 20 o a 15 y superar a Japón y a otros países, mandó a dividir las aulas por la mitad, que se oía una clase en el otro lado, y puso la mitad acá y la mitad acá, y ya tenía menos de 20 por aula. Era un bienestar estadístico. Y entonces, para lograr el pleno empleo, masificó la educación superior y todo eso. Pero ni eso existe ya, ni eso existe. La realidad es que el sistema existe porque es un sistema totalitario que tiene el control de todos los medios represivos, tiene la policía política, tiene el control social y es capaz de mantenerlo inertes, de mantenernos así. Pero no es un sistema que hoy goza con el apoyo de la gente, ni es un sistema que hoy tiene ninguna posibilidad de salir adelante. ¿Y por cuánto tiempo ves que ellos pueden puede sostenerse así seguir? por mucho tiempo más, porque tienen un control social, a no ser que ocurra algo que desencadene un estallido social momentáneo, que eso es impredecible. O que ellos lleguen a la conclusión de que tienen que comenzar ellos mismos una apertura para poder, porque estamos estamos ya metidos en una crisis humanitaria, considero yo. Totalmente. Ya en Cuba hay mucha hambre. En Cuba siempre se pudo. En Cuba nunca se ha podido comer lo que uno quiere. En Cuba hemos pasado siempre trabajo para alimentarnos bien, pero siempre hemos podido encontrar una salida. En este momento estamos casi sin salida. En este momento en Cuba estamos metidos ya, metidos ya adentro de una crisis humanitaria que no se sabe a dónde va a llegar.
En Cuba hay familias, cada vez son más las familias. Yo diría que en Cuba, en este momento, más de un 20% de la familia, o mucho más, no sé hasta qué punto, está haciendo una sola comida diaria. Yo creo que más, O si, no sé. digo un número conservador, más de un 20%, Yo 30% creo que un 30, o más. entre un 30 y Porque yo conozco, la 40% mayoría de gente hay que una sola conozco hace comida. una sola comida Sí. No, diaria. pero casi la mitad de la población. Sí, sí, sí. Y en Cuba, esa comida diaria está costando mucho trabajo y está costando mucho dinero. Imagínate que el salario promedio en Cuba está alrededor de los 3.000 pesos. Y 3.000 pesos son 30 huevos. No, y una comida diaria, pero no con todo lo que Sí, conllevaría. una comida entre comillas. Claro. No con proteína, carbohidratos, las grasas. Sí, ¿en qué condiciones está No es esa comida? tampoco una sola comida que cubra todo el Creo que arco podemos llegar alimenticio. nuevamente a la situación de los años 90, que hubo brotes de neuritis óptica Sí. por No, falta de pero vitamina. peor, hay gente que Estamos dice, en una hay, situación hay difícil. personas que alegan, la sociedad civil, muchas personas alegan que es peor que la de los 90. Es peor. ¿Qué Muchísimamente. pasa? En los 90 era mucho más cerrado y la gente se pasaba un periodo más largo sin probar alimentos que tuvieran alimentos, entre comillas, ¿no? Ah, eso sí, sí, sí. Ahora en este momento la gente puede que una vez al mes se logre comer un embutido que compró en una MIPYME porque hay esta apertura. Creo que quien puede salvar esa desnutrición que cause efectos a largo plazo irreversibles son las MIPYME. Porque Es un lo que día, hay. aunque sea un día al mes, 2 o 3 días, la gente va a poder lograr comer cuando resuelve el dinero para comprar algo que no está en su poder No, adquisitivo. es que es ahí donde único puede comprar una bolsa de leche, por ejemplo. El 80% de los salarios cubanos son del Estado, porque el 80% del empleador, el Estado sigue siendo el empleador del 80% de los obreros cubanos. No, nada más que hay que sacar. Y tienen un poder adquisitivo inmensamente bajo. Hay una cuenta, una estadística que está ahí también que va por ahí. Es decir, más de 7,5 millones de cubanos no recibe remesa del exterior. Esa es una estadística real de ellos mismos. Es decir, aquí no estamos hablando de una estadística investigativa de nosotros, sino una estadística que se puede consultar en la ONEI, que es la base de datos de ellos. Entonces, Y aunque lleguemos a 50, el otro 50, la economía cubana está concebida para que reciba remesa. No, total. Y leí que era un artículo, no sé, creo que era de uno de vosotros dos, bueno, con el Diario de Cuba, que hablaba, no, eras tú, Jorge, en un vídeo que hablabas Directas. claro, del problema, por así, de la inseguridad que tenían los mensajeros en La las inseguridad. fronteras. oh, sí, sí, esto, Mm. es decir, se ha incrementado muchísimo, ¿no? La inseguridad ciudadana es brutal, Brutal. brutal. No hay una palabra realmente que sea menos que brutal lo que está pasando en Cuba con el tema de la inseguridad ciudadana y la violencia. Estamos hablando de un país donde de 2022 a 2023 más del doble de feminicidios ocurrieron. Cuba salió como el país con Este más año va peor. incremento de feminicidio y ya vamos por 11, Este año según va Fluey, peor. ¿no? Entonces, ya no solo es el tema de la violencia en la calle, sino la violencia con los oficios. Y resulta Mm. ser que este oficio de mensajero es muy importante, es clave en lo que está pasando. Es quien te trae la remesa, Y los es quien transportistas te lleva también. el combo. Eso Pero está. no solo es por dinero, que era lo que acotábamos también en el programa, no solo es por dinero, sino también que ese mensajero viene con comida y también se la quitan, ¿no? Es decir, lo asaltan. Y estos mensajeros lo estaban denunciando. Y hay una cosa muy importante que siempre aclaramos cuando el tema de la violencia entra en el juego. Y es que, Cristina, el régimen cubano no tiene la más absoluta voluntad de combatir el tema de la violencia. Les interesa y les conviene Claro. que esa violencia esté ahí para desviar la atención. Y también pasa lo siguiente, los policías no tienen ni la técnica ni el combustible para moverse en sus Sí, vehículos. también, Los también. vehículos son viejos, son pocos y no tienen combustible. Y aparte de eso, los policías, el salario de los policías es más alto que lo de otras personas, pero es inmensamente bajo en comparación con los precios de la calle. Un policía puede ganar 10.000 pesos, 8.000, 10.000 pesos. Según el rango que Y tenga. son 30 euros. Es decir, que ¿qué gana ese policía? Y en Cuba las cosas son más caras. Los alimentos la ropa y los alimentos, los artículos de primera necesidad en Cuba son más caros que en España en dólares, en euros. Y él gana 30. No gana nada. Y entonces, ¿qué interés, qué arrojo puede tener ese policía cuando no tiene ni siquiera en qué moverse? Por ejemplo, allá, antes de yo venir para acá, en este año, bueno, en los últimos 2 meses o 3, habían robado en 2 bodegas de alimentos para robarse los alimentos porque la gente está robando donde quiera. Y recuerdo que en la bodega de mi localidad robaron, la que yo compro.
Y llamaron a la policía a las 3 de la mañana y llegó a las 10 de la mañana. No tenía combustible. Pero no eso. Yo creo que no lo tengo contabilizado, pero en mi barrio, que es un barrio rural, que tal vez tenga 200, 300 casas, eh, habían robado en más de 50 casas. De noche se habían metido dentro de las casas. Y le habían robado los artículos de la cocina. Cualquier cosa sirve para las personas, porque la delincuencia se está cebando en Cuba, una delincuencia Y la gente, peligrosa, no está seguro ni dentro de ni tu dentro de tu propia casa, casa, ¿no? porque hay un incremento. Por ejemplo, creo que hay como un 20% de los crímenes más brutales que ocurrieron el año pasado y que están ocurriendo Dentro de hoy la casa. es por robo con violencia, es decir, dentro de tu casa. Están matando a las personas. Las personas están Dentro de tu casa. consumiendo drogas, están bajo los efectos de la bebida alcohólica para enajenarse de la crisis. No todo el mundo responde a la crisis con esa fortaleza psicológica y de redimensionarse o de salir a la calle, porque ya lo hacen. Cuando la gente sale a la calle, Cristina, cuando tú te enteras de que salieron a la calle un grupo de personas en un municipio de Cuba, no se parecen nada a los campesinos, a los agricultores que en España están No, protestando, no, o a las féminas que salen en contra de un juicio tal. No se parecen nada a lo que sucede en otros países. Cuando alguien sale en Cuba a protestar, siempre piensa que es una persona que llegó a un punto donde no le importa su vida, no le importa su libertad, porque no pudo analizar que cuando la Cámara lo capte y al otro día lo recoja la seguridad de Estado, o ese mismo día, le pueden echar 10, 15 y 20 años preso. Cuando una persona sale a protestar sabiendo que le van a echar 15 o 20 años preso por salir a la calle y decir lo que siente, ¿en qué situación psicológica, en qué situación mental está esa gente de agobio por la situación que está pasando? Cuando esas madres salieron a dar cacerolazos en una autopista de La Habana, en una avenida, en la autovía. ¿qué estarán pasando esas madres que pasaron esa línea psicológica del miedo sabiendo lo que le va a suceder? Una Es desesperación un total. promedio de 1000 veces más grave de lo que le está pasando a cualquiera que salió a protestar en otro país del mundo. Entonces, ese es el país que nosotros estamos contando como periodistas. Ese es el país donde nosotros estamos haciendo esta tarea tan arriesgada, tan peligrosa, Sí. osada, retadora al sistema. Esta entrevista ellos la van a ver, ven lo que nosotros No, yo publicamos. encantaría que la vieran. Sí, pero la ven y la En ven HD. y la interpretación que hacen ellos es de Que somos contrarrevolucionarios. eh, Asalariados de la silla. mercenarios, están haciéndole el juego al enemigo. Amigo, exacto. Una mentalidad de plaza sitiada, una mentalidad retrógrada del siglo XX, estalinista de allá, que nada tiene que ver con las cosas que pueden solucionar los problemas de Cuba. Ellos van a empezar a encontrar la solución de Cuba el día que digan, estos muchachos están en lo cierto, o estos muchachos están contando lo que nosotros teníamos que estar contando también. Tienen que Es admitirlo. decir, que estamos en una Claro. situación No, crítica, en un punto álgido. nos llamaron no retorno ya. mentirosos con el tema de los feminicidios, que es un tema que yo veo en Diario de Cuba. Nos llamaron mentirosos para el final del año bajarse con que 117. Y el conteo que teníamos nosotros era de 86. Y ellos se aparecen con 117. Y me estaba llamando mentiroso a mí, que voy por detrás de ti en la cifra, que he sido bondadoso con tu cifra. Tú pusiste 117 y yo tenía 86. Entonces, eso es otra cosa que se está viendo, la mentira, Cristina. Una mentira, y aquí quiero hacer ese llamado también. Claro. La Organización de las Naciones Unidas tiene que acabar de cumplir su trabajo y su papel con respecto a Cuba. Osmer el otro día me rectificaba y me decía, ojito, no es votar a la ONU, es exigirle que hagan su trabajo. Yo tengo esa posición. Tienen que exigirle que hagan su trabajo porque el hecho de haber separado en esa comisión de los derechos del niño a decir que el servicio militar en Cuba no era obligatorio y que la Organización de las Naciones Unidas haya dejado que el régimen continuar, le diera pedal a esa gran mentira. La ONU sabe que eso no es verdad. No hubo una sanción, no hubo un comentario, no llamaron al régimen, aparte de decirle, oye, siéntate aquí, ¿qué acabas de hacer? ¿Qué acabas de decir? Es decir, es una mentira, y esa mentira, Cristina, la llegan a decir por el siguiente motivo. Son décadas en que la ONU le ha servido de sombrilla al régimen. Yo soy de los que piensa que lejos de cerrar, de romper los puentes, hay que condicionarlos a que las cosas realmente funcionen. No lanzar los beneficios que al final los tributan a ellos mismos y no se repercuten en la vida cotidiana
para ver si eso funciona, como el que lanza una semilla al aire, a ver si cae o no cae en el asfalto y cae en la tierra. Yo creo que, por ejemplo, mi posición con respecto al acuerdo de la Unión Europea con Cuba, yo la manifesté en una carta que la sociedad civil fue convocada. No es eliminar los acuerdos, es decirle, lo tenemos que paralizar, lo paralizamos hasta que este punto del acuerdo que tiene que ver con los derechos humanos Según. se cumpla. Como la No exigencia, coquetear y ver si eso un día funciona por como la sí mismo. exigencia de Suecia, como la Yo exigencia de creo que ese Suecia. es el camino y el camino es que creemos un país donde quepamos todos. Y esa es nosotros estamos moviéndonos en Cuba, conocemos lo que pasa en Cuba, tenemos que lidiar directamente con las políticas oficiales, conocemos cómo funcionan, porque venimos todos de ahí, de Cuba, de la cosa intrínseca ahí en la sociedad cubana. Y también nos movemos y conocemos los sectores de la oposición. Sabemos que hay gente radicales, que están muy sentidos, que asumen posturas muy firmes y radicales y que parecen irreconciliables, pero en sentido general nosotros somos testigos y lo hemos conversado mucho de la calidad humana que hay, del patriotismo, de Cuba por delante, Sí, del sentimiento nacionalista y del sentimiento de todo por el bien de Cuba que existe en la oposición, a pesar de que a veces lo que predomina son otros discursos. Realmente el gobierno cubano del Partido Comunista que gobierna en Cuba y no permite que otros tengamos voz y ni siquiera que otros lleguemos al gobierno, un gobierno que debe brotar del pueblo en su pluralidad, no de un grupo político que se cree dueño de la política en Cuba o únicos capaces de dirigir los destinos de Cuba. Que sean ellos, pero que si son ellos, que lo elija la gente. Claro. Pero entre la pluralidad de Cuba, no. Entonces, lo que predomina en Cuba es eso, lo que predomina en la oposición es eso. Es el sentido de una Cuba mejor. No es el sentido revanchista, no es el sentido vengativo, no es el sentido de destrucción, para nada. Nadie quiere vender Cuba, nadie quiere entregarle a Cuba ningún interés foráneo. En Cuba no existe el mercenarismo, eso no existe. Lo que existe es el patriotismo y lo que existe es gente dispuesta a poner su pellejo, como lo hacemos nosotros Sí. desde nuestra pequeña posición, ¿no? De nuestro pequeño lugar, que es en la comunicación social no oficialista, para poner ese granito de arena y luchar por esa Cuba mejor que queremos. Y tenemos fe, parece que no existe, parece que todo está cerrado, que no hay opciones, pero nosotros seguimos insistiendo en que tenemos que trabajar por esa No, Cuba mejor. pero yo creo que tú sabes de dónde viene esa fe. La fe viene de que el miedo nos obligó a tener coraje. Y entonces lo decidimos y por eso tenemos fe. Porque lo que hacemos, lo que hacen los periodistas independientes opositores en Cuba, hace 25 años hubieran sido fusilados, desaparecidos, ¿no? Eso lo Sí, sabemos que hay pruebas. Entonces, yo creo que esa fe viene de que un día personas como nosotros, hablo en nombre de toda la oposición, en nombre de todos los periodistas independientes, dijeron, mira, basta ya Sí. y voy a poner mi cuerpo de por medio, como lo decía Luis Manuel Alcántara, como lo decía está Michael preso. Osorbo, ¿no? Que están presos, como lo decían todos los que, Luis Daniel, todos los que han muerto o están presos, ¿no? Y yo creo que esa es la fe. La Y fe no viene podemos, de no que un día podemos, nos cansamos también, no ¿no? podemos dejar de mencionar, aunque esté implícito, los más de 1000 presos políticos que hay No, en no, Cuba, eso. tanto por hacer periodismo como por haberse atrevido a haberse dejado contagiar por ese civismo Mm, que vio una manifestación y salieron. Nosotros estuviésemos presos, mm, también estuviésemos presos. Jorge por casualidad no cayó preso ese día. Yo en mi pueblo estuve pendiente de que saliera la gente, llovió y cuando la gente salió lo capturaron y yo quería cubrirlo, pero no hubo manifestación en mi pueblo. Pero si hay manifestación, yo obligatoriamente hubiera tenido que cubrirla. Y si lo Claro. hubiese cubierto, estuviese preso hoy con 15 o 20 años preso. Es decir, que por casualidad nosotros no estamos presos. mm. Entonces, esas personas que se dejaron contagiar, se contagiaron con el civismo y fueron sinceros ese día y se expresaron, se expresaron libremente, usaron su libertad de expresión y de manifestación, que incluso está en la Constitución, hoy están en la cárcel. Disculpen, el frío, no me acostumbro, vengo del trópico. Violento. Y sucede que no podemos dejar de mencionar esos más de 1000 presos No, por políticos que están en Cuba supuesto, por y que, claro, supuesto. abogamos por su liberación y más que por su liberación, nuestra lucha es porque no haya más presos políticos en Cuba. Un país que tiene presos políticos es un país que está mal. Ya no hay que analizar más nada, está mal. Y la Cuba nueva, la Cuba que tenemos que construir, tiene que ser una Cuba de reconciliación entre todos y que tenga espacio para todos y que destierre toda posibilidad de todo vestigio de dictadura, de totalitarismo y que sea un paradigma de libertad y de derechos humanos. Nosotros tenemos un país hermoso, un país fértil, un país que tiene recursos suficientes y los principales, los recursos humanos,
que lamentablemente hoy se están esparciendo por todo el mundo y principalmente para Estados Unidos, y hemos perdido, mucha gente se ha ido de Cuba, no los hemos perdido, están ahí, pero han tenido que salir de Cuba buscando un futuro mejor y un presente mejor. Y tenemos muchas fortalezas para crear un país próspero, y tenemos la suficiente sabiduría y la suficiente convicción en una gran parte, un sector cada vez más numeroso del pueblo, de que la democracia es la libertad económica y son los derechos humanos el camino que tenemos que seguir. Y por eso abogamos. Y esa es la Cuba que tratamos de contar en nuestro medio diario de Cuba, que es un medio muy profesional, de que estamos orgullosos de pertenecer, y que ahí está nuestra trinchera en la comunicación social. Totalmente. Y muchísimas gracias también por compartir todo esto con nosotros, Ha porque sido un la placer. verdad que nosotros lo que intentamos hacer en los ciclos de Fil Futuro es eso, es dar voz para conseguir encauzar un poco todo. Así que Agradecidos. ojalá que sí. Millones de gracias por haber compartido esta charla con nosotros. Y bueno, va a estar subida a YouTube esta tarde, a más tardar, y compartida en nuestras redes Ay, lo veo sociales. ahorita. Así que yo os la Muchas gracias, enviaré. muchas gracias por Fíjate, Gracias, todo. Kelly. voy a Y ha detener sido un la placer. grabación.